Gracias, aquí está San Miguel, muy buenos días. Añadimos a San Miguel. Gracias. Hola San Miguel, bendito, ¿qué tal? Buenos días, ¿por dónde vais? Pues vamos por Despeñaperros. Me lo he imaginado. Todavía os queda, ¿eh? Pues sí, la mitad, más o menos. La mitad todavía. Sí. Un poquito más, ¿Y qué ¿no? tal habéis dormido? Sí, muy bien. Muchas Qué gracias. bien. Estamos aquí felices, agradecidas, bendecidas, ¿verdad? Santa Julia. Santa Julia está aquí al otro lado de la cámara, mira. La he Hola, visto, la he visto. Ah, la has Javier. visto ya. Santa Julia. Hola, ¿cómo Hola. estás? ¿Qué Muy bien. tal? Qué bien. Te llevamos el móvil. Sí, ¿no? El dichoso móvil. Sí. El maravilloso. Muy bien. Bueno, Bueno, ¿y pues, cómo vamos a leer el texto hoy? pues lo vamos a leer repartiéndolo en un párrafo tú, otro Julia, otro tú, otro yo. Y así nos vamos. Yo hago dos. O sea, tú eres el comodín para nosotros cambiarnos el libro y esas cosas, ¿vale? Vale. Porque el otro lo tenemos fuera de la autocaravana ahora mismo. Vale. O sea que, muy bien. ¿Hacemos la invocación? Venga, la hacemos. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Amén. Jesús. Gracias, Jesús. perdón. Ahora entrego la Perdonada. expiación. Gracias. Bendiciones. Estamos en el capítulo 7, los regalos del reino, epígrafe 1, el último paso. Párrafo 1. El poder creativo de Dios y el de sus creaciones es ilimitado, pero no existe entre ellos una relación recíproca. Te comunicas plenamente con Dios tal como Él se comunica contigo. Es este un proceso continuo que compartes con Él, y por el hecho de que lo compartes, te sientes inspirado a crear como Él crea. En la creación, no obstante, no existe una relación recíproca entre tú y Dios, ya que Él te creó a ti, pero tú no lo creaste a Él. Ya te dije que tu poder creativo difiere del suyo solamente en ese punto. Incluso en este mundo existe un paralelo. Los padres traen al mundo a sus hijos, pero los hijos no traen al mundo a sus padres. Traen al mundo, no obstante, a sus propios hijos, y de este modo procrean tal como sus padres lo hicieran. Amén. Amén. 2. Si tú hubieses creado a Dios y Él te hubiese creado a ti, el reino no podría... Perdón. Si tú hubieses creado a Dios y Él te hubiese creado a ti, el reino no podría expandirse mediante su propio pensamiento creativo. La creación estaría, por lo tanto, limitada y no podrías ser co-creador con Dios. De la misma manera en que el pensamiento creador de Dios procede de Él hacia ti, así tu pensamiento creador no puede sino proceder de ti hacia tus creaciones. Solo de esta manera puede extenderse todo poder creativo. Las obras de Dios no son tus obras, pero tus obras son como las suyas. Él creó a la filiación y tú la expandes. Tienes el poder de acrecentar el reino, aunque no de acrecentar a su creador. Reivindicas ese poder cuando te mantienes alerta solo en favor de Dios y de su reino. Al aceptar que tienes ese poder, aprendes a recordar lo que eres. Ahora yo, ¿no?
Tercero, a tus creaciones les corresponde estar en ti del mismo modo en que a ti te corresponde estar en Dios. Tú eres parte de Dios tal como tus hijos son parte de sus hijos. Crear es amar. El amor se extiende hacia afuera simplemente porque no puede ser contenido. Nunca deja de fluir porque es ilimitado. El amor crea para siempre, aunque no en el tiempo. Las creaciones de Dios han existido siempre porque Él ha existido siempre. Tus creaciones han existido siempre porque tú solo puedes crear como Dios crea. La eternidad es tuya porque Él te creó eterno. Amén. Amén. 4. El ego, por otra parte, siempre exige derechos recíprocos, ya que es competitivo en vez de amoroso. Está siempre dispuesto a hacer tratos, pero no puede comprender que ser igual a otro significa que no es posible hacer ningún trato al respecto. Para ganar tienes que dar, no regatear. Regatear es imponer límites en lo que se da, y eso no es la voluntad de Dios. Disponer lo mismo que Dios es crear como Él. Dios no limita en modo alguno sus regalos. Tú constituyes sus regalos. Por consiguiente, tus regalos son necesariamente como los suyos. Los regalos que le haces al reino no pueden sino ser como los regalos que Él te hace a ti. Amén. 5. Yo le di al reino únicamente amor porque creí que eso era lo que yo era. Lo que tú crees ser determina los regalos que haces. Y si Dios te creó extendiéndose a sí mismo hasta dar lugar a lo que eres, solo puedes extenderte a ti mismo tal como Él lo hizo. Toda la dicha aumenta eternamente, pues la dicha y la eternidad son inseparables. Dios se extiende hacia afuera más allá de todo límite y más allá del tiempo. Y tú que eres co-creador con Él, extiende su reino eternamente y más allá de todo límite. La eternidad es el sello indeleble de la creación. Los eternos son felices y viven en paz eternamente. Amén. 6. Pensar como Dios es compartir su certeza acerca de lo que eres, y crear como Él es compartir el amor perfecto que Él comparte contigo. Hacia esto te conduce el Espíritu Santo, para que tu dicha sea total, porque el reino de Dios es íntegro. He dicho que el último paso en el redespertar al conocimiento lo da Dios. Esto es verdad, pero es difícil de explicar con palabras porque las palabras son símbolos y lo que es verdad no necesita explicación. El Espíritu Santo, no obstante, tiene la tarea de traducir lo inútil a lo útil, lo que no tiene significado a lo significativo y lo temporal a lo eterno. El Espíritu Santo puede, por consiguiente, decirte algo acerca de este último paso. Amén. 7. Dios no da pasos porque sus obras no se realizan de forma gradual. No enseña porque sus creaciones son inalterables. No hace nada porque Él creó primero y para siempre. Debe entenderse que la palabra primero, cuando se aplica a Dios, no es un concepto temporal. Él es el primero en el sentido de que es el primero en la Santísima Trinidad. Es el creador principal porque creó a sus co-creadores. De ahí que el tiempo no le atañe a Él ni a lo que Él creó. Por lo tanto, el último paso que Dios dará fue cierto al principio, es cierto ahora y será cierto eternamente. Lo que es eterno está siempre presente porque su ser es eternamente inmutable. No cambia al aumentar porque fue creado para expandirse eternamente. Si no percibes su expansión, significa que no sabes lo que es, ni tampoco quién lo creó. Dios no te revela esto porque nunca estuvo oculto. Su luz jamás estuvo velada porque su voluntad es compartirla. ¿Y cómo iba a ser posible que lo que se comparte plenamente se hubiese ocultado primero para luego ser revelado? Cada vez más ya vamos teniendo esta experiencia, ¿verdad? Santa Julia, San Miguel, de sentir la expansión del amor de Dios, ¿no? Cuando nos sentimos muy felices, ves que todo se extiende, ¿no? Como que todo te abarca, estás incluido en ese todo. Es maravilloso, perfecto.
Pues muchísimas gracias. Vamos a seguir con el epígrafe 2, la ley del reino. Va a seguir ahora Santa Julia. Cambiamos la disposición de la cámara. La ley del reino. Un segundito, por favor. Perdón. Vamos a ver si poniendo algo aquí debajo se levanta un pelín más. A ver. Ahí, eso era perfecto. ¿Ya? Sí. 2. La ley del reino. 1. Curar es el único tipo de pensamiento en este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios. Por razón de los elementos que ambos tienen en común, el pensamiento de Dios puede transferirse fácilmente a Él. Cuando un hermano se percibe a sí mismo enfermo, se está percibiendo como un ser incompleto y por ende necesitado. Si tú también lo percibes así, lo estás viendo como si realmente no formase parte del reino y se encontrase separado de él, con lo cual el reino queda velado para ambos. La enfermedad y la separación no son de Dios, pero el reino sí. Si enturbias el reino, estarás percibiendo lo que no es de Dios. Amén. 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 2. Curar es por consiguiente corregir la perfección de tu hermano y la tuya compartiendo con él el Espíritu Santo. Esto os sitúa a ambos dentro del reino y restaura la plenitud del mismo en vuestras mentes. Es también un reflejo de la creación porque unifica al aumentar e integrar al extender. Lo que proyectas o extiendes es real para ti. Esta es una ley inmutable de la mente, tanto en este mundo como en el reino. El contenido, sin embargo, es diferente en este mundo porque los pensamientos que dicha ley gobierna aquí son muy diferentes de los pensamientos del reino. Las leyes deben adaptarse a las circunstancias si es que han de mantener el orden. La característica más sobresaliente de las leyes de la mente, tal como operan en este mundo, es que al obedecerlas, y yo te aseguro que tienes que obedecerlas, puedes obtener resultados diametralmente opuestos. Esto se debe a que dichas leyes han sido adaptadas a las circunstancias de este mundo, en el que parece posible obtener resultados diametralmente opuestos, porque pueden responder a dos voces que se oponen entre sí. Amén. Amén. 3. La ley que prevalece dentro del reino se adapta fuera de él a la premisa «crees en lo que proyectas». Esa es la manera en que enseña, porque fuera del reino es esencial aprender. Dicha manera de enseñar implica que aprenderás lo que eres de lo que has proyectado sobre los demás y de lo que, por lo tanto, crees que ellos son. En el reino ni se enseña ni se aprende porque en él no hay creencias, tan solo hay certeza. Dios y sus hijos en la certeza de ser saben que eres lo que extiendes. Esa expresión de la ley no se puede adaptar a nada porque es la ley de la creación. Dios mismo creó la ley al crear mediante ella, y sus hijos, que crean de la misma manera que Él, la acatan de buen grado, sabiendo que la expansión del reino depende de ella, tal como de ella dependió su propia creación. Amén. 4. Para que las leyes puedan ser útiles, tienen que comunicarse, en efecto, tienen que ser traducidas para aquellos que hablan distintos idiomas. Un buen traductor, no obstante, si bien tiene que alterar la forma de lo que traduce, jamás altera el significado. De hecho, su único propósito es cambiar la forma de modo que la traducción conserve el significado original. El Espíritu Santo es el traductor de las leyes de Dios para aquellos que no las entienden. Tú no podrías hacer esto por tu cuenta porque una mente en conflicto no puede serle fiel a un solo significado y por lo tanto altera el significado para conservar la forma. 5. El propósito del Espíritu Santo al traducir es exactamente el opuesto. Traduce únicamente para conservar en todos los idiomas y desde cualquier punto de vista el significado original. Por consiguiente, se opone a la idea de que las diferencias en lo relativo a la forma sean significativas
subrayando siempre que esas diferencias no importan. El significado de su mensaje es siempre el mismo. Lo único que importa es el significado. La ley de Dios que rige a la creación no entraña el uso de la verdad para convencer a sus hijos de la verdad. La extensión de la verdad, que es la ley del reino, radica únicamente en el conocimiento de lo que es la verdad. Esta es tu herencia y no tiene que aprenderse en absoluto, pero cuando te desheredaste a ti mismo, te convertiste por necesidad en un alumno. Amén. Gracias. Gracias. Nadie pone en duda la relación que existe entre el aprendizaje y la memoria. Es imposible aprender sin memoria, ya que lo que se aprende tiene que ser consistente para que se pueda recordar. Por eso es por lo que la enseñanza del Espíritu Santo es una lección que enseña a recordar. Dije anteriormente que el Espíritu Santo enseña a recordar y a olvidar, pero olvidar sirve únicamente para que recuerdes de manera más consistente. Olvidas para poder recordar mejor. No entenderás sus traducciones mientras sigas escuchando dos maneras de interpretarlas. Tienes por lo tanto que olvidar o renunciar a una parte, a una para poder entender la otra. Esta es la única manera en que puedes aprender lo que es la consistencia, para que finalmente tú mismo puedas ser consistente. Amén. Amén. 7. ¿Qué significado puede tener la perfecta consistencia del reino para los que están confundidos? Es evidente que la confusión del alumno interfiere en su entendimiento de tal significado y por lo tanto le impide apreciarlo. En el reino no hay confusión porque solo hay un significado. Este significado procede de Dios y es Dios. Puesto que es también lo que tú eres, es algo que compartes y extiendes, tal como tu Creador lo hiciera. Esto no tiene que ser traducido, porque se entiende perfectamente, pero sí necesita extensión, porque significa extensión. La comunicación es perfectamente directa y está perfectamente unificada. Es completamente libre porque nada discordante puede jamás infiltrarse en ella. Por eso es por lo que es el reino de Dios. Le pertenece a Él y es, por lo tanto, como Él. Esa es su realidad y no hay nada que pueda afectarla. Gracias. Capítulo 7, los regalos del reino. Epígrafe 3, la realidad del reino. 1. El Espíritu Santo enseña solo una lección y la aplica a todo el mundo y en todas circunstancias. Dado que Él está libre de conflictos, aprovecha al máximo todos los esfuerzos y todos los resultados. Al enseñarte el poder del reino de Dios, el Espíritu Santo te enseña que todo poder te pertenece. Su aplicación no importa, es siempre máxima. Tu vigilancia no establece que el poder sea tuyo, pero te permite usarlo siempre en cualquier forma que sea. Cuando dije estoy siempre con vosotros, lo dije en un sentido muy literal. Jamás me aparto de nadie en ninguna situación. Y puesto que estoy siempre contigo, tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú no creaste ese poder, como tampoco lo creé yo. Fue creado para ser compartido y por lo tanto no tiene ningún sentido percibirlo, como si fuese el patrimonio de uno solo a expensas de los demás. Tal percepción lo desproveería de significado al eliminar o pasar por alto su único y verdadero significado. Amén. 2. El significado de Dios espera en el reino porque allí es donde Él lo ubicó. No espera en el tiempo, simplemente descansa en el reino porque allí es donde le corresponde estar, al igual que a ti. ¿Cómo ibas a percibirte a ti mismo como si no formases parte del significado de Dios cuando tú mismo eres ese significado? Solo si te consideras irreal, puedes percibirte a ti mismo como separado de tu significado. Por esto es por lo que el ego es demente, te enseña que no eres lo que eres. Eso es tan contradictorio que es claramente imposible. Es, por lo tanto, una lección que no puedes aprender realmente y que, por consiguiente, no puedes realmente enseñar.
mas siempre estás enseñando. Tienes entonces que estar enseñando otra cosa, a pesar de que el ego no sabe lo que es. El ego, pues, está siendo deshecho continuamente y sospecha de tus motivos. Tu mente no puede estar unificada cuando le es fiel al ego, porque la mente no le pertenece a él. Sin embargo, lo que para el ego es traición, para la paz es lealtad. El enemigo del ego es, por lo tanto, tu amigo. Tercero, gracias. Dije anteriormente que el amigo del ego no forma parte de ti porque el ego se percibe a sí mismo en estado de guerra y por ende necesitado de aliados. Tú que no estás en guerra, debes ir en busca de hermanos y reconocer en todo aquel que veas a tu hermano, ya que únicamente los que son iguales están en paz. Puesto que los hijos de Dios gozan de perfecta igualdad, no pueden competir porque lo tienen todo. Sin embargo, si perciben a cualquiera de sus hermanos de cualquier otra forma que no sea como perfecta igualdad, es que se ha adentrado en sus mentes la idea de la competencia. No subestimes la necesidad que tienes de mantenerte alerta contra esa idea, ya que todos tus conflictos proceden de ella. Dicha idea es la creencia de que es posible tener intereses conflictivos, y significa por lo tanto que has aceptado que lo imposible es verdad. ¿No es eso lo mismo que decir que te percibes a ti mismo como si fueses irreal? Pues sí. La idea de la competencia. Competir con otro, claro. Conmigo mismo no voy a competir. Tiene que haber otro, ¿verdad? Para que esa idea pueda surgir en nuestra mente. La separación. 4. Estar en el reino quiere decir que pones toda tu atención en él. ¡Chachán! Mientras sigas creyendo que puedes prestar atención a lo que no es cierto, estarás eligiendo aceptar el conflicto. Mas, ¿es esto realmente una elección? Parece serlo, pero las apariencias y la realidad no pueden ser lo mismo. Tú, que eres el reino, no tienes nada que ver con las apariencias. La realidad es tuya porque tú eres la realidad. Hermanos milagrosos, nosotros somos la realidad. De esta manera es como en última instancia tener y ser se reconcilian en tu mente, no en el reino. El altar que se encuentra allí es la única realidad. El altar es perfectamente inequívoco en el pensamiento, porque es un reflejo del pensamiento perfecto. Tu mente recta, correcta, ve únicamente a hermanos, porque ve únicamente en su propia luz. Amén. 5. Dios mismo iluminó tu mente y la mantiene iluminada con su luz, porque su luz es lo que tu mente es. Esto está más allá de cualquier duda. Y cuando lo pones en duda se te da una respuesta. La respuesta simplemente cancela la pregunta al establecer el hecho de que poner en duda la realidad no tiene sentido. De ahí que el Espíritu Santo nunca ponga nada en duda. Su única función es eliminar lo cuestionable y por ende conducir a la certeza. Los que tienen certeza gozan de perfecta calma porque no tienen dudas. No cuestionan nada porque en sus mentes no entra nada que sea cuestionable. Esto nos mantiene en un estado de perfecta serenidad, ya que al saber lo que son, eso es lo que comparten. Amén. Muchísimas gracias, Santa Julia. Comenzamos con el epígrafe 4, la curación como reconocimiento de la verdad. 1. La verdad solo puede ser reconocida y necesita únicamente ser reconocida. La inspiración procede del Espíritu Santo y la certeza de Dios, tal como lo estipulan sus leyes. Ambas cosas, por lo tanto, proceden de la misma fuente, porque la inspiración procede de la voz que habla en favor de Dios y la certeza de las leyes de Dios. La curación no procede directamente de Dios, quien sabe que sus creaciones gozan de perfecta plenitud. Aún así, la curación sigue siendo parte del ámbito de Dios, porque procede de su voz y de sus leyes.
es el resultado de estas en un estado mental que no conoce a Dios. Ese estado le es desconocido a él y por lo tanto no existe. Pero aquellos que duermen no son conscientes. Puesto que no son conscientes, no saben nada. Amén. Amén. 2. El Espíritu Santo tiene que operar a través de ti para enseñarte que Él mora en ti. Es este un paso intermedio encaminado al conocimiento de que tú estás en Dios porque formas parte de Él. Los milagros que el Espíritu Santo inspira no pueden entrañar grados de dificultad porque todas las partes de la creación son de un mismo orden. Esa es la voluntad de Dios y la tuya. Las leyes de Dios así lo estipulan. El Espíritu Santo te lo recuerda cuando curas. Estás recordando las leyes de Dios y olvidándote de las del ego. Dije anteriormente que olvidar es simplemente una forma de recordar mejor. Olvidar, por lo tanto, cuando se percibe correctamente, no es lo opuesto a recordar. Si se percibe incorrectamente, da lugar a una percepción que está en conflicto con alguna otra cosa, como ocurre con toda percepción incorrecta. Mas si se percibe correctamente, puede usarse como un medio para escapar del conflicto, como ocurre con toda percepción correcta. Amén. Amén. 3. El ego no quiere enseñarle a nadie lo que ha aprendido, pues eso sería contrario a su propósito. Por lo tanto, no aprende nada en absoluto. El Espíritu Santo te enseña a usar lo que el ego ha fabricado a fin de enseñarte lo opuesto a lo que el ego ha aprendido. Lo que el ego ha aprendido es tan irrelevante como la facultad particular que utilizó para aprenderlo. Lo único que tienes que hacer es esforzarte por aprender, pues el Espíritu Santo tiene un objetivo unificado para tus esfuerzos. Si se aplican diferentes facultades a un solo objetivo durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo, las facultades en sí se unifican. Esto se debe a que se canalizan en una sola dirección o de la misma manera. En última instancia, pues, todas contribuyen a un mismo resultado y en virtud de ello se pone de relieve lo que tienen en común en vez de sus diferencias. Amén. 4. Todas las capacidades deben entregársele, por lo tanto, al Espíritu Santo, quien sabe cómo usarlas debidamente. Las usa exclusivamente para curar porque únicamente te conoce en tu plenitud. Al curar aprendes lo que es la plenitud y al aprender lo que es la plenitud aprendes a recordar a Dios. Te has olvidado de Él, pero el Espíritu Santo entiende que tu olvido tiene que ser transformado en una forma de recordar. Amén. 5. El objetivo del ego es tan unificado como el del Espíritu Santo, y por ello sus respectivos objetivos jamás podrán reconciliarse en modo alguno, ni desde ningún punto de vista. El ego siempre trata de dividir y separar. El Espíritu Santo de unificar y curar. A medida que curas, eres curado, ya que el Espíritu Santo no ve grados de dificultad en la curación. Curar es la manera de desvanecer la creencia de que existen diferencias, al ser la única manera de percibir a la filiación como una sola entidad. Esta percepción, por lo tanto, está en armonía con las leyes de Dios, aun cuando tiene lugar en un estado mental que no está en armonía con el suyo. La fuerza de la percepción correcta es tan grande que pone a la mente en armonía con la mente de Dios y se encuentra al servicio de su voz, la cual mora en todos vosotros. Amén. Amén. Fíjate que se nos está enseñando la visión de Cristo. Se nos está enseñando a percibir correctamente. Estamos hablando de ello. Estamos hablando de cuál es el propósito ahora de percibir unidad, ¿verdad? Se nos está explicando cómo se percibe con Dios. 6. Pensar que puedes oponerte a la voluntad de Dios es un verdadero desvarío. El ego cree que puede hacerlo, que puede ofrecerte su propia voluntad como regalo, mas esa voluntad no te interesa. No es un regalo, no es nada en absoluto. Dios te ha dado un regalo que simultáneamente tienes y eres. Cuando no lo usas te olvidas de que lo tienes.
Al no recordarlo, no sabes lo que eres. Curar, por consiguiente, es una manera de abordar el conocimiento pensando de acuerdo con las leyes de Dios y reconociendo su universalidad. Sin este reconocimiento haces que esas leyes no signifiquen nada para ti. Aún así, sus leyes siguen teniendo sentido, ya que encierran todo el significado que existe, el cual está contenido en ellas. Amén. 7. Busca primero el reino de los cielos, porque ahí es donde las leyes de Dios operan verdaderamente. Y no pueden sino operar verdaderamente porque son las leyes de la verdad. Pero busca solo eso, puesto que no puedes encontrar nada más. No hay nada más. Dios es el todo de todo en un sentido muy literal. Todo se extiende desde Él, que es todo ser. Todo ser existe en Él, que es todo ser. Por lo tanto, tú existes en Él, ya que tu ser es el suyo. Curar es una manera de olvidar la sensación de peligro que el ego ha sembrado en ti, al no reconocer la existencia de este en tu hermano. Esto refuerza al Espíritu Santo en ambos porque significa que te has negado a darle validez al miedo. El amor solo necesita esta invitación. El amor llega libremente a toda la filiación, al ser lo que la filiación es. Pedimos corrección para esta ilusión de tos. Cuando despiertas al amor, estás simplemente olvidando lo que no eres, lo cual te capacita para recordar lo que sí eres. Capítulo 7, los regalos del reino. Epígrafe 5, la curación y la inmutabilidad de la mente. 1. Está la pito ahí, ¿no? Sí, mira. La capita. Rita, Santa Rita. La voy a bajar. La visto. Ay, tipo. Perrito volador. Hola. Hola, estoy muy contenta de estar con todos vosotros. Ay, chipu. Qué gracia. ¿Verdad? El cuerpo no es más que un marco para desarrollar capacidades, lo cual no tiene nada que ver con el uso que se hace de ellas. Dicho uso procede de una decisión. Los efectos de la decisión del ego al respecto son tan evidentes que no hay necesidad de hablar más de ello. Pero la decisión del Espíritu Santo de utilizar el cuerpo únicamente como un medio de comunicación tiene una conexión tan directa con la curación que sí requiere aclaración. El sanador que no se ha curado obviamente no entiende su propia vocación. 2. Solo las mentes pueden comunicarse. Puesto que el ego no puede destruir el impulso de comunicar, porque es también el impulso de crear, solo puede enseñarte que el cuerpo puede comunicarse así como crear, y por ende que no tiene necesidad de la mente. El ego, por consiguiente, trata de enseñarte que el cuerpo puede actuar como la mente y que es, por lo tanto, autosuficiente. Sin embargo, hemos aprendido que ni la enseñanza ni el aprendizaje tienen lugar en el nivel del comportamiento, toda vez que puedes actuar de acuerdo con lo que no crees. Al hacerlo, sin embargo, pierdes fuerza como maestro y como estudiante, porque, tal como se ha señalado repetidamente, enseñas lo que crees. Las lecciones contradictorias se enseñan mal y se aprenden mal. Si enseñas enfermedad y curación, eres al mismo tiempo un mal maestro y un mal estudiante. Amén. Amén. Tercero, la capacidad de curar es la única capacidad que cada persona puede y debe desarrollar si es que ha de curar. Curar es el medio de comunicación del Espíritu Santo en este mundo y el único que afecta. No reconoce
ningún otro porque no acepta la confusión que el ego tiene entre mente y cuerpo. Las mentes se pueden comunicar, pero no pueden hacer daño. El cuerpo al servicio del ego puede hacer daño a otros cuerpos, pero eso no puede ocurrir a no ser que ya se le haya confundido con la mente. Esta situación, no obstante, puede usarse en beneficio de la curación o de la magia, pero debe recordar que la magia siempre implica la creencia de que la curación es algo perjudicial. Esta creencia completamente irracional es su premisa, y por consiguiente no puede sino proceder irracionalmente. Vamos a hacer un momentito hincapié en lo que acaba de decir Jesús aquí. Fijaos que en este punto nos lo dice bien claro. Usar la magia quiere decir que no estoy queriendo realmente perdonar. Y eso va en mi detrimento. Estamos aquí para perdonarlo todo, que es lo mismo que decir para deshacer el mundo de las ilusiones. ¿Verdad? Entonces, para nosotros, obradores de milagros, perdonadores, ya la magia tendría que ser el último recurso. Siempre que parezca que tenemos un ilusorio problema, hay que ponerse a perdonar. Que es lo mismo que decir, hay que ponerse a ver las cosas de otra manera. Antes de intentar actuar en el mundo para poner remedio a lo que parece que nos ocurre según el ego, lo mejor es aquietar al ego precisamente y escuchar a Dios, a ver cómo ver eso de otra manera. Eso es lo eficaz realmente, porque como nos dice por ejemplo la lección 333, el perdón es lo único que resuelve todo conflicto, ¿verdad? El perdón pone fin al sueño de conflicto. Vale, pues la curación. Punto 4. La curación tan solo fortalece. La magia siempre procura debilitar. La curación no percibe nada en el sanador que todos los demás no compartan con él. La magia ve siempre algo especial en el sanador que él cree que puede ofrecer como regalo a aquellos que no lo tienen. Puede que dicho sanador crea que ese regalo procede de Dios, pero resulta evidente que no entiende a Dios si cree tener algo que los demás no tienen. 5. El Espíritu Santo no actúa al azar, y toda curación que procede de él es siempre eficaz, a menos que el sanador cure siempre por mediación suya los resultados valerán. Sin embargo, la curación en sí es consistente, puesto que solo la consistencia está libre de conflicto y solo los que están libres de conflicto son íntegros. Cuando el sanador admite que hay excepciones y que unas veces puede curar y otras no, está obviamente aceptando la inconsistencia. Está por lo tanto en conflicto y eso es lo que está enseñando. ¿Sería posible que lo que es de Dios no fuese para todos y para siempre? El amor es incapaz de hacer excepciones. Solo si hay miedo parece tener sentido la idea de las excepciones. Las excepciones son amedrentadoras porque las engendra el miedo. La expresión sanador temeroso es una contradicción intrínseca y es por lo tanto un concepto que solo para una mente en conflicto podría tener sentido. 6. El miedo no produce alegría. La curación sí. El miedo siempre hace excepciones. La curación nunca las hace. El miedo produce disociación porque genera separación. La curación siempre produce armonía porque procede de la integración. Es predecible porque se puede contar con ella. Se puede contar con todo lo que es de Dios porque todo lo que es de Dios es completamente real. Se puede contar con la curación porque la inspira su voz y procede de acuerdo con sus leyes. Mas, si la curación es consistente, tu entendimiento acerca de ella no puede ser inconsistente. El entendimiento significa consistencia, porque Dios significa consistencia. Puesto que ese es su significado, es también el tuyo. Tu significado no puede estar en desacuerdo con el suyo, porque todo lo que significas y lo único que significas procede de su significado y es como el suyo. Dios no puede estar en desacuerdo consigo mismo, y tú
no puedes estar en desacuerdo con Él. No puedes separar tu ser de tu Creador, quien te creó al compartir su ser contigo. Amén. Amén. El sanador que nos ha sanado desea la gratitud de sus hermanos, pero él no les está agradecido. Ello se debe a que cree que le está dando algo y que no está recibiendo algo igualmente deseable a cambio. Lo que enseña se ve limitado por lo poco que está aprendiendo. Su lección de curación se ve limitada por su propia ingratitud, que es una lección de enfermedad. El verdadero aprendizaje es constante y tan vital en su poder de producir cambios que un hijo de Dios puede reconocer su propio poder en un instante y cambiar el mundo en el siguiente. Ello se debe a que al cambiar de mentalidad produce un cambio en el instrumento más poderoso que jamás se le haya dado para cambiar. Esto no contradice en modo alguno la inmutabilidad de la mente, tal como Dios la creó, pero mientras sigas aprendiendo a través del ego creerás que has efectuado un cambio en ella. Esto te pone en una situación en la que tienes que aprender una lección aparentemente contradictoria. Tienes que aprender a cambiar de mentalidad con respecto a tu mente. Solo así puedes aprender que tu mente es inmutable. La mente se sitúa a sí misma al creer que se puede separar de Dios y volverse diferente en un estado de tener que aprender lo que ella misma es. Fíjate la situación, ¿no? Lo vean. Pero como nos hemos enseñado mal, ahora tenemos que dejarnos enseñar por la parte de la mente que sí que sabe realmente lo que somos, que es la parte de la mente correcta. Es la mente correcta, es la mente del Espíritu Santo. Y qué maravilla esta lección, ¿no? Del Espíritu Santo, de que nos curamos mediante el reconocimiento de la inmutabilidad de la mente. Fíjate qué fácil se vuelve la salvación si quisiéramos verlo así. Lo único que hay que querer aceptar es que la mente no ha cambiado, que seguimos siendo tal como Dios nos creó, que seguimos siendo perfectos, inocentes, impecables. ¿No es maravilloso? ¿Sí, verdad? Bueno, pues 8. Repito la frase, la última del 7. Solo así puedes aprender que tu mente es inmutable. 8. Eso es exactamente lo que estás aprendiendo cuando llevas a cabo una curación. Estás reconociendo que la mente de tu hermano es inalterable, al darte cuenta de que es imposible que él hubiese podido efectuar un cambio en ella. Así es como percibes al Espíritu Santo en él. El Espíritu Santo en él es el único que nunca cambia su mente. Tu hermano tal vez piense que él puede cambiar la suya, o de otro modo no se percibiría a sí mismo como enfermo. No sabe, por lo tanto, lo que es su ser. Si solo ves en él lo inalterable, en realidad no lo has cambiado. Al cambiar de mentalidad acerca de su mente por él, le ayudas a anular el cambio que su ego cree haber efectuado en él. ¿San Miguel? Bueno, de la misma forma en que puedes oír dos voces, también puedes ver de dos maneras distintas. Una de ellas te muestra una imagen o un ídolo, al que tal vez veneres por miedo, pero al que nunca amarás. La otra te muestra solo la verdad, a la que amarás porque la entenderás. Entender es apreciar porque te puedes identificar con lo que entiendes, y al hacerlo parte de ti lo aceptas con amor. Así es como Dios mismo te creó, con entendimiento, con aprecio y con amor. El ego es absolutamente incapaz de entender esto porque no entiende lo que fabrica, ni lo aprecia ni lo ama. El ego incorpora a fin de arrebatar. Cree literalmente que cada vez que priva a alguien de algo, él se engrandece. He hablado a menudo de la expansión que se produce en el reino mediante tus creaciones, las cuales pueden ser creadas únicamente como lo fuiste tú. El reino, que no es sino gloria excelsa y júbilo perfecto, reside en ti para que lo des. ¿No te gustaría darlo? Amén. 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 10. No puedes olvidarte del Padre, porque yo estoy contigo y yo no puedo olvidarme de Él. Cuando te olvidas de mí, te olvidas de ti mismo y de aquel que te creó. Nuestros hermanos son olvidadizos. Por eso
Es por lo que necesitan que te acuerdes de mí y de aquel que me creó. Mediante ese recuerdo puedes cambiar sus mentes con respecto a ellos mismos, tal como yo puedo cambiar la tuya. Tu mente es una luz tan potente que tú puedes contemplar las mentes de tus hermanos e iluminarlas, tal como yo puedo iluminar la tuya. No quiero compartir mi cuerpo en el acto de comunión, porque no estaría compartiendo nada. ¿Por qué iba a tratar de compartir una ilusión con los santísimos hijos de un santísimo Padre? Sin embargo, lo hago. Quiero compartir mi mente contigo porque somos de una misma mente y esa mente es nuestra. Contempla solo esa mente en todas partes porque solo esa mente está en todas partes y en todas las cosas. Dicha mente lo es todo porque abarca a todas las cosas dentro de sí. Bendito seas tú que percibes únicamente esto, porque estás percibiendo únicamente lo que es verdad. Amén. 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 Hombre, ven por lo tanto a mí y descubre la verdad que mora en ti. La mente que tú y yo compartimos, la compartimos con todos nuestros hermanos, y a medida que lo vemos tal como verdaderamente son, ellos se curan. Deja que tu mente brille junto con la mía en sus mentes, y que mediante el agradecimiento que sentimos hacia ellos, cobren conciencia de la luz que hay en ellos. El resplandor de esta luz retornará a ti y a toda la aspiración, porque esa es tu perfecta ofrenda a Dios. Él la aceptará y se le dará a la aspiración, porque al ser aceptable para Él, lo es también para sus hijos. Esto es auténtica comunión con el Espíritu Santo, quien ve el altar de Dios en todos, y al llevarlo a tu conciencia para que lo aprecies, te exhorta que ames a Dios y a su creación. Solo puedes apreciar la creación como una sola. Esto es parte de la ley que rige la creación y por lo tanto gobierna todo pensamiento. Amén. Amén. Lo dejamos aquí, ¿no, cariño? Sí, claro. Bueno, pues adelante, muchísimas gracias. A Miguel va a hacer la lección ahora, ¿verdad? ¿Vas por la lección cuál? La 200... te lo digo. No, la 313. 313. Pues muchísimas gracias. Los que vayáis por ahí y queráis compartir la lección con él, él estará en directo en breve. Que venga a mí ahora una nueva percepción. Amén. Nosotros estamos en la lección 220, ¿verdad? Ujú. La aparentemente última del segundo repaso, perdón, del sexto repaso, que es el último repaso de la primera parte del libro de ejercicios. O sea que ya a partir de mañana empieza la segunda parte del libro de ejercicios. Hoy precisamente no hay más paz. Perdón, hoy es la 219. Sí. Falta otra. Hoy es la 219, faltaría la de hoy y la de mañana, mañana es el día que es la última del sexto repaso, que es el último. Hoy es No soy un Escucha, cuerpo, cariño. soy libre. Sí, Ya no leemos más, ¿no? Texto ya no leemos más, ¿no? hoy. Sí. Bueno, lo que a lo mejor hacemos es leerlo por la tarde, ¿qué te parece? Vale. ¿Vale? Porque como tenemos que viajar, En tu caso. claro, esa sería la idea. Estaremos juntos. ¿Vale? Vas directo a casa de Anne, ¿no? Vamos a ver, porque a lo mejor tenemos que parar para hacer el compendio antes, según la hora. Hombre, claro, tenéis que parar, por supuesto, a las 2 de la tarde, claro. Entonces, si hemos llegado allí antes de las 2, pues No, bien. no llegaré antes de las 2, seguro que no. Vale, pues eso. Entonces tendremos que parar de camino, llegaremos después. Bueno, me voy informando, ¿vale? Claro que sí, corazón. Bendiciones. Chao, besos, buen viaje. Igualmente. Bendiciones, adiós. Adiós. Gracias.